¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Terminemos el capítulo 9 del libro sobre medición y escalamiento, las técnicas no comparativas. Bueno, ya habíamos comenzado, ¿verdad? Las técnicas no comparativas obviamente son las que no comparan. Ya habíamos visto la escala de clasificación continua. También ya habíamos abordado la parte de la escala de clasificación por ítems, así como la escala de Likert. Después de la escala de Likert, donde quedamos pendientes es en la escala de diferencial semántico. Esta es una escala de clasificación de 7 puntos. ¿Verdad? Ese es como el estándar, 7 puntos, cuyos extremos están asociados con etiquetas que son bipolares, es decir, con conceptos que son entre ellos antagónicos, que tienen un carácter semántico. Esto significa que se le da mucha importancia al significado. Que la semántica tiene que ver con la significancia de las palabras. Por lo tanto, ¿verdad? Al ser bipolares debemos de tener cuidado de que sean precisamente antagónicas entre ellas. Entonces se usa regularmente un rango que va de 1 a 7, de -3 a 3, puede ser de 5 a 7, toda vez que de preferencia termine en un número impar, o sea, non, para que se genere el punto neutral. ¿Cómo funciona una escala de diferencial semántico? Pues esto básicamente se evalúa así, por decirles algo. Eh, Tenemos acá, genero líneas, digamos, 3, 4, tengo aquí 5 puntos. Entonces, digamos que de acuerdo al texto, aquí están pidiendo que es lo que usted pide de la tienda Sears. Y aquí dicen, bueno, aquí ocupa un epíteto que imagino que tiene que ver con traducción del texto, ¿verdad? Que si es poderosa o es débil. Entonces, si usted marca, digamos, acá, y le dicen que marque con un cheque, con una cruz, o que indique a cualquiera de los líneas que están ahí, entonces, donde esté el cheque que usted ponga, la distancia que esté más cerca de la palabra, quiere decir que es su opinión. Por ejemplo, si usted marca acá, significa que para usted marca aquí esta parte, significa que para usted Sears es una tienda débil. Habría que ver el contexto en que es débil, ¿verdad? Si usted marca esta parte, significa que es poderosa, ¿verdad? Pero no tanto. Y por supuesto está el punto neutral, ¿verdad? Que es esto. Si usted marca acá, significa que para usted la tienda Sears no es ni poderosa ni es débil. Entonces, ahí la importancia de generar una clasificación de guiones impares para que se genere el punto neutral. Y así, ¿verdad? Por ejemplo, si es moderna o es anticuada, aquí puede haber bueno, no únicamente pueden ser líneas, también usted lo puede separar por triángulos, por rectángulos, por cuadrados, ¿verdad? A veces, y la persona lo que hace es marcar ahí, ¿verdad? Entonces, eh, entre más se apegue donde usted marca, quiere decir que es lo que usted piensa de esa tienda. Usted marca, digamos, acá, entonces significa que para usted es una tienda moderna, ¿verdad? Y si lo pone acá cerca de anticuado, que es el más cercano, es porque para usted es una tienda muy anticuada. Y así, ¿verdad? Entonces, lo que suele hacerse para interpretar los resultados de una escala de diferencial semántico puede ser que se le asignen valores. Digamos que usted hace 5 líneas acá. Eh, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces se les da valores. Este es 1, este es el número 1. Esto es 2, 3, 4 y 5. Entonces, obviamente es como una especie de Likert, ¿verdad? Y uno pone qué significa el 1, qué significa. Esto es usted como investigador, ¿verdad? Al momento de hacer la base de datos. ¿Qué significa el 1? ¿Qué significa el 4? El 5? Y así es como después se hace un estudio de frecuencias y llegamos
a saber cuántos números 1, cuántos 3, cuántos 4 hay de cada uno de los pares bipolares. Entonces, en esencia, eso es una escala de diferencial semántico. Obviamente, esta escala, niñas y niños, posee sus ventajas y desventajas. En alusión al texto, dice que el encuestado marca el espacio que se indica mejor su descripción del objeto calificado. De este modo, en nuestro ejemplo, se evaluó a Sears como una tienda departamental algo débil, confiable, muy anticuada, cálida, cuidadosa, y la frase objetivo negativo en ocasiones parece al lado izquierdo de la escala y otras veces en el lado derecho, ¿verdad? Esto es como para balancear la escala, hay que tener cuidado con eso, ya hablamos sobre eso, ¿verdad? Dice que el autor ha descrito en otras ocasiones las técnicas para seleccionar las etiquetas de la escala y para construir una escala de diferencial semántico. Entonces aquí se muestra una escala general de diferencial semántico, lo que está viendo en pantalla, para medir autoconceptos y conceptos de las personas o conceptos de los productos. Entonces, en esencia, una escala bien utilizada es tranquila, ¿verdad? Aquí lo complicado sería pues buscar palabras que sean entre ellas antagónicas. Si ustedes se fijan, es bien parecida a una escala de clasificación por continua. La diferencia es que en la escala de clasificación continua usted puede ocupar en vez de una palabra una breve descripción. Puede ser un trisílabo, un bisílabo o una oración, pues, ¿verdad? Que describa bien o servicio que esté hablando. Mientras que en un diferencial semántico es como menester que sea tan breve la descripción como sea posible. Lo mucho, dos palabras, como en este caso, que es poco confiable o confiable, ¿verdad? Para darle lógica, aquí debe decir, aquí es poco confiable, aquí tendría que haber sido también, ¿verdad? Muy confiable. Si aquí es poco confiable, aquí es muy confiable, ¿verdad? Para que tenga lógica, pues. Por lo demás, vean, frío, cálido. Entonces la dificultad sería esa, ¿verdad? Buscar epítetos adecuados que sean entre ellos antagónicos. En el libro mencionan algunos, por ejemplo, tosco con delicado, excitable con tranquilo, incómodo con cómodo, dominante con sumiso, y así, ¿verdad? Hay algunos ejemplos de palabras con sus antónimos, o sea, las etiquetas que son bipolares. Entonces, eso es en esencia un diferencial semántico. Luego de eso, del diferencial semántico, está también la parte después de que hemos visto el diferencial semántico, nos vamos a la siguiente escala, la última escala no comparativa. De las tres, ¿verdad? De Likert y semántico, esta es la menos utilizada, que es la escala de Steppel, llamada así por su creador, ¿verdad? Jan Steppel. Es una escala para medir actitudes, igual puede medir preferencias, pues depende, que consiste en un solo adjetivo en el centro del rango de valores de números pares, ¿sí? Que va de menos 5 a más 5, ¿verdad? Y aquí lo importante es que no hay un punto neutral. A ver, ¿cómo funciona esto? Esto tiene algunas facilidades, algunas ventajas y algunas desventajas. ¿Cómo funciona esto? Lo que se hace uno es que aquí al centro usted ubica la palabra. Digamos que a usted le estamos evaluando la atención al cliente. Atención al cliente de la tienda Sears. ¿Sí? Y estamos hablando de la atención al cliente de la tienda Sears. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que... En la indicación tenemos que definir bien qué significa el más 1 y el más 5. ¿Qué significa el menos 5 y el menos 1? ¿Por qué me refiero? Bueno, esto, miren, debe de quedar bien claro que esta parte son propiamente aspectos positivos y esta parte son propiamente aspectos negativos. Es decir, cualquiera de estos que elijamos tenemos una opinión positiva y cualquiera de estos que elijamos tenemos una opinión negativa. El punto es definir nosotros como investigadores cuál es el más negativo y cuál es el más positivo, o
cuál es el más positivo dentro de los positivos, ¿verdad? Y cuál es el menos positivo dentro de los positivos, y cuál es el más negativo dentro de los negativos, y cuál es el menos negativo dentro de los negativos, ¿verdad? Por lo general, suele expresarse que el más 5 es la máxima ponderación, o sea, es el más positivo, y el más 1 es el menos positivo, y el menos 5 es el menos negativo, y el menos 1, perdón, es el más negativo. Es decir, que si alguien evalúa la atención al cliente como menos 1, quiere decir que es pésima, 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 lo peor. Y si alguien evalúa como más 5, significa que es la mejor atención al cliente de todos. Y si usted le pone, digamos, más 1, quiere decir que sí es buena, pero ya casi como tendiendo a indiferente, ¿verdad? Igual, si usted evalúa como menos 5, es una opinión negativa, pero digamos que casi está por aceptarse, o sea, está casi bien indiferente, y así, ¿verdad? O puede ser lo contrario, usted define si el más 5 es el más más, y el menos 1 es el menos menos, o puede ser el menos 5, ¿verdad? Entre más se apegue a la palabra, entre más cerca esté, ¿verdad? Menos 5 está aquí más cerca, quiere decir que es el más, y este es el menos, y así. Usted tiene que evaluarlo y tiene que especificarlo bien en la indicación. Yo sé que ya me han entendido. Entonces, en esencia, esa es la escala de Steppel, ¿verdad? Ahí la dificultad se presta en eso, pues. Entonces, esta escala puede ser hecha de forma horizontal o de forma vertical. ¿A qué me refiero con eso? Que suele estar así, miren. Digamos, aquí están unos aspectos, aquí están otros aspectos, y aquí en medio va la palabra, ¿verdad? O suele ser así. Aquí están unos aspectos, pueden ser los negativos, aquí están los positivos, y acá en medio está la palabra. Cuando digo la palabra es lo que estamos evaluando digamos que en este caso seguimos con la tienda Sears. Evaluamos la atención al cliente, estamos evaluando los precios, la comodidad, la accesibilidad, la seguridad, ¿verdad? Entonces, para cada una de esas palabras que acabo de decir, se hace uno. Aquí sería la seguridad, y hacemos otro igual, atención al cliente, hacemos otro igual, decimos accesibilidad, y así es como evaluamos cada uno de esos criterios. Entonces, ¿verdad? Puede ser horizontal, puede ser vertical. El objetivo es que sea lo más simple posible y que tenga una muy buena indicación, cumpliendo con todo lo que les acabo de explicar. Entonces, esa es la escala de Steppel, y después se hace lo que siempre digo, ¿verdad? Ustedes son expertos. Uno le da valores al más 1, en ese PSS, ¿verdad? Pone valores, qué significa más 1, qué significa más 5, qué es menos 5, qué es menos 1, así menos 4, menos 3, menos 2. Y hacemos un estudio de frecuencias y decimos, mire, de la atención al cliente, de las 600 personas que entrevisté, ¿verdad? Que el 90% puso un ejemplo, ¿verdad? Puso más 2. Y uno concluye, ¿verdad? Es una opinión positiva, ¿verdad? Pero no tan elevada. Y decimos el 5% puso menos 3. Entonces es una opinión negativa, pero entre lo negativo es como indiferente, ¿verdad? Pero sí es negativo. Entonces es lo que se hace con esta escala de Steppel. Después de ello, miren, criaturas, nos pasamos para evaluar esta escala. Bueno, insisto con esto, no sé por qué siempre está saliendo lo mismo. Aquí están las formas de cómo se puede representar, ¿verdad? Lo que les acabo de mencionar. Luego, miren que ya hemos visto las escalas no comparativas. Perfectamente nosotros podemos tomar algunas decisiones de qué tipo de cuántas categorías podemos utilizar, si es recomendable hacerlo balanceado o no balanceada, si tomamos un número par de categorías o no, si tomamos una elección forzada o no, qué tipo de palabras utilizamos y cómo presentamos en la página el cuestionario, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de
decisiones que tomamos acerca de las escalas no comparativas de clasificación por ítem. Y estas 6 son bien importantes para que a veces tengamos un mejor resultado del tipo de cuestionario con el objetivo de que se cumpla, ¿verdad?, el fin con el cual fue hecho. Veamos cada una de ellas. El número de categorías. Ojo con esto, miren. Cuanto mayor es el número de categorías, la discriminación que se hace es más fina. Es decir, es mucho más específico. Obviamente, entre más categorías, ¿verdad?, uno como que hurga más del producto y de esa forma obtenemos mejores resultados. Entonces dice que los encuestados conocen el objeto, puede emplearse un mayor número de categorías, ¿verdad? Como conocen bien el objeto de estímulo, hace que la persona tenga un criterio más definido acerca de eso. Caso contrario, que el objeto no sea muy conocido, es mejor reducir a lo necesario para que se evite confusión, lo necesario número de categorías. 5 categorías son lo ideales, ¿verdad?, para que tengamos un amplio criterio sobre esto, o para hacer comparaciones entre grupos. Puede ser 7, puede ser -3, siempre de preferencia que sean números nones. Esto nos permite que el coeficiente de correlación disminuye cuando se reduce el número de categorías, ¿verdad? O sea, con esto podemos determinar el grado de asociación que existe entre las variables. Y dice que si se tiene interés en las respuestas individuales o si los datos van a analizarse mediante técnicas estadísticas complejas, podría requerir 7 o más categorías. La ventaja es que entre más categorías se tengan, y lo vamos a hacer a través de un software, entonces el software piensa por nosotros, ¿verdad? Entonces podemos ampliar la cantidad de categorías. 7, 9, puede ser inclusive 11, ¿verdad? Y como el software ya está diseñado para eso, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces eso es tomando en cuenta el número de categorías que tenemos por escala. Además está si balanceamos o no, ¿verdad? Eso ya habíamos hablado, lo delicado que es el balanceo, ¿verdad? Porque en su momento una pregunta que sea negativa, y si una persona está de acuerdo o desacuerdo, habría que dar el sentido a ello, ¿verdad? Mientras que una pregunta positiva, pues es mucho más fácil. Dice que si se usa una escala no balanceada, en el análisis de los datos debe tenerse en consideración la naturaleza y el grado de desequilibrio que se tenga. Para mí, ya les digo, si ustedes van a hacer bien las preguntas, van a ocupar el balanceo o el no balanceo, pues depende mucho de la investigación, depende mucho del target y depende mucho del objetivo que se tenga de esa investigación, obviamente, ¿verdad? Usted perfectamente puede hacer todas las preguntas negativas, pero si fueron bien hechas, se puede, o todas las preguntas positivas bien hechas también se puede, o también balancearlo, ¿verdad? Y al final lo que hace es, las preguntas negativas las recodifica. Lo que una pregunta positiva es bueno, en la pregunta negativa eso puede ser malo, ¿verdad? Entonces, les explicaba la vez pasada en Glicker cómo se hace eso y no hay ningún problema. Lo siguiente es el número par o impar de categoría. Ya esto ustedes lo dominan bien, ¿verdad? Saben que es mejor que sean números impares de categorías para que exista el punto neutral, ¿verdad? Si es 5, el neutral es 3. Si es 7, el neutral es 4. Si es, digamos, 11, el neutral es 6. Y así, ¿verdad? Se busca siempre generar el punto neutral. Lo otro es si podemos hacer una pregunta que tenga justamente una escala forzada o no forzada. Pues eso depende de la pregunta, ¿verdad? Pero muchas veces nos encasillan a responder algo que nosotros no tenemos un criterio. Por decirles algo, digamos que a mí me pregunten, ¿verdad? Me pregunten el tipo de música que prefiero, me ponen salsa o merengue, cuando yo hasta ni siquiera bailo, no me gusta, pues. Entonces, aunque me pongan cualquier tipo de género, como no me gusta ni siquiera bailarlo, y soy bien discriminante en mis gustos musicales, seguramente no van a estar ahí, pues. Entonces mi respuesta es sencillamente ninguna de estas, ¿verdad? Pero me dicen, no, tiene que ser alguna. Entonces ese tipo de escalas forzadas pueden ser trabajadas de una forma complicada, pues, porque no sabemos las preferencias de las personas, ¿verdad? Excepto en algunos casos, pues, que ya sabemos que
la persona sí tiene una preferencia, o al menos la intuimos, ¿verdad? Y se permite, pero en caso contrario, ¿verdad? A veces en algo tan simple como preguntarle si la persona es soltera o casada, no queremos responder, pues. Entonces no podemos encasillarlo a esto. Entonces, si una opción suficiente de los encuestados no tiene opinión sobre el tema, marcar la opción central, ¿verdad? El punto neutral, como no tenemos elección, puede distorsionar las medidas de tendencia central y la varianza. Cuando digo medidas de tendencia central, me refiero a la mediana, a la moda, a la media, ¿verdad? Y por supuesto a la varianza, que es el error estándar. Así que ojo con eso, por favor. La siguiente consideración que hay que hacer cuando estamos ocupando escala es la naturaleza y el grado de descripción verbal. Dice que pueden tener descripciones verbales, numéricas y hasta pictóricas. Se refiere a que descripciones verbales, que son las palabras, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado ocupar esos tipos de galimatías o un lenguaje técnico, ¿verdad? No nos conviene porque no sabemos si las personas lo comprenden. También si a veces exigimos que la persona haga operaciones numéricas pequeñas, divisiones, multiplicaciones, ¿verdad? Eso genera confusión y hasta es un tedio en las personas responder ello. Y va a auxiliarnos de hasta imágenes, ¿verdad? Para que llenen una encuesta, ¿verdad? Pero a veces hay imágenes que dañan la susceptibilidad de cierto nicho de mercado, pues, entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay personas que sin una imagen solamente en medio ven que alguien esté fumando y dicen, ah, no, esto ya lleva, ¿verdad? Otro objetivo, ya no. Ven una chica en bikini por ahí, pues, o ven un chero todo musculoso ahí y dicen, ah, no, esto ya es para un tipo de personas, no es conmigo, pues. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? La naturaleza y el grado de descripción verbal, ver cómo se presta a la facilidad de la encuesta, también nos puede distorsionar el pasar este tipo de encuestas. Lo último es la forma física de la encuesta, ¿verdad? Ustedes se fijan de que puede presentarse de forma horizontal, vertical, se puede presentar entre diferentes preguntas y preguntas, pueden llevar cajas, se refiere a triángulos, rectángulos, para que la persona marque líneas discretas, unidades sobre un conjunto, o pueden tener números asignados, ¿verdad? Y aquí por ejemplo, miren, le ponemos un detergente Cheers y aquí están las opciones, miren. Aquí para que la persona marque uno de estos, o puede marcar un número, o se lo ponen con estas cajas, ¿verdad? Para que está en la parte de arriba, en la parte positiva, la barra negativa, aquí está el centro, ¿verdad? O lo puede hacer de esta manera. Muy fuerte, diferentes formas de cómo se presenta físicamente la pregunta en una escala. Esto, de nuevo, el punto es el nicho de mercado, ¿verdad? Hay que tener claro si las personas son capaces de comprender o no a las que se le va a pasar esto, ¿verdad? Lo siguiente es las escalas de reactivo múltiple. Las escalas de reactivo múltiple significa que son aquellas encuestas en las cuales tenemos diferentes escalas de las preguntas que hemos generado, pues. ¿Sí? Entonces dice que requiere de experiencia técnica, obviamente, porque el constructo, como lleva diferentes escalas, pues tenemos la facilidad de hacer un cuestionario múltiple. Ya antes había hablado que el constructo es la pregunta, ¿verdad? O sea, es la característica que se mide a través de la pregunta, ¿sí? Entonces, de que todo gira en torno a la hipótesis que se pretende desarrollar. Posteriormente se eligen las categorías más relevantes para ese estudio, ¿verdad? Recuerden que a veces uno se plantea una hipótesis, ¿verdad? Y lo que se busca es contrastar la hipótesis nula versus la alternativa, ¿verdad? Y aquí están los pasos que se llevan, se los menciono rápidamente, ¿verdad? Para que se recabe una de reacción múltiple, ¿sí? De reactivos múltiples, la escala. Se desarrolla una teoría, les decía, se genera un conjunto de reactivos, se selecciona un conjunto reducido de reactivos con base en un criterio cualitativo o también puede ser cuantitativo, se recaban los datos, se hace un análisis estadístico, se desarrolla la escala ya depurada, es decir, ya uno ha pensado cuál es la mejor escala, ¿verdad? Se recaban los datos de una muestra, se evalúa la confiabilidad, la validez y la capacidad de generalizar de una escala.
todo lo que se ha hecho antes es como menester hacerlo, ¿verdad? Y se asume que bajo una mesa de estudio pues se puede hacer sin ningún problema. Esta parte, miren, que es la evaluación de la escala, tiene que hacerse a través de la confiabilidad, la validez y la capacidad de generalización, es lo que vamos a hacer en SPSS el sábado. Y de forma específica va a ser confiabilidad y validez. ¿Verdad? Ya se prepara la escala, pues, y es justamente lo que ya se pasa, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenemos la escala, hay que hacerle, cuando ya tenemos la escala, tenemos la encuesta y se ha pasado la encuesta y está llena, hay que hacerle una evaluación ¿verdad? A esa escala. Entonces, una escala para que sea evaluada tiene que haber sido respondida. No podemos anticiparnos, mire, se puede hacer antes de que se pase. Sí se puede hacer, pero trabajando en supuestos. Lo mejor es hacerlo cuando ya ha sido respondida. Entonces, la evaluación se puede hacer de tres maneras. Se puede hacer con tres aspectos, tomando en cuenta la confiabilidad, o sea, la fiabilidad, tomando en cuenta la validez y tomando en cuenta la capacidad de generalización que se tenga. Estas primeras, la confiabilidad y la validez, son las que vamos a trabajar en SPSS la clase próxima. Y aquí está el esquema de lo que les voy a explicar a continuación, ¿verdad? Para que terminemos con este capítulo. La confiabilidad, la validez y la capacidad de generalizar que tiene una escala. La confiabilidad se emanan tres condiciones, que es un test retest, las formas alternas y la consistencia interna. Y de la validez también se emanan tres, ¿verdad? El contenido, el criterio y el constructo. Y sobre el constructo, ¿verdad? Que es la característica que medimos a través de la pregunta, puede ser convergente, discriminante o puede ser nomológica. Veamos cada una de ellas, pues tan rápido como se pueda. La exactitud de la medición, ¿va? Es cuando vamos a evaluar, hacemos una evaluación de la escala, tenemos que medir la exactitud. Y la exactitud es básicamente disminuir un margen de error. Entonces deben de haber, para esto hay dos tipos de error, miren, en exactitud. Un error aleatorio y un error sistemático. El error sistemático, es un error que es constante. El nombre lo dice, es un error que siempre está presente. Y dice que el error sistemático afecta la medición de una manera constante y representa factores estables. Estoy leyendo el texto para que se ubiquen. Representa factores estables que afectan la clasificación observada de la misma manera cada vez que se hace la medición. Es decir, digamos, usted pasa una encuesta, ¿verdad? Por ejemplo, se pone afuera de un supermercado y le pregunta a la persona, mire, ¿cómo le pareció la atención de las cajeras? Y está la pantalla ahí, una computadora, ¿verdad? Para que esté touch, pero resulta que no está calibrada. Y usted cada vez que pone la opción A, se marca la opción B, tal vez la persona no se da ni cuenta, ¿verdad? Pues este es un error sistemático, que quiere decir que es constante. Obviamente cada persona que va a hacer eso, ¿verdad? O usted misma va 2 veces en el día súper y llena la encuesta, el error siempre va a estar ahí. O posiblemente la pregunta esté mal formulada. Una pregunta mal formulada va a dar siempre malos resultados. Entonces ese es un error sistemático que es constante. Cada vez que se pase la encuesta, ese error va a estar presente. Y está el otro error, ¿verdad? Que es tiene que ver con la exactitud, es el aleatorio. Ese, a diferencia del otro, ¿verdad? Se debe a aspectos al azar, ¿verdad? Muchas veces pasa que son situaciones que se dan, anomalías que se dan en el momento y que ya sabemos que no se repiten, pues. Por decirle algo, posiblemente usted le preguntan, ¿qué? Digamos que cómo le parece, digamos, el acceso a un centro comercial. Pero resulta que ese día que usted fue ahí por casualidad, ¿verdad? Casi no suele ir. Y ese día que usted fue le preguntan eso. Y ese día que hay una tremenda tormenta. Y el acceso obviamente cuando llueve es complicado. Pues hay trabazones, ¿verdad? En las calles no se ven los baches y todo eso. Y usted dice, no sabe cuánto me costó venir ahora, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque tal vez usted no explicó que porque había una gran tormenta, había tráfico, le costó llegar, se mojó. Y lo ponen, no, aquí el lugar es inaccesible. Pero fue por una tormenta que cayó, ¿verdad? Posiblemente de ahí para allá, cuando no haya invierno, el acceso tranquilo, pues, ¿verdad? No hay ningún problema, llega todo tranquilo.
Entonces ese tipo de respuestas, ¿verdad? Se generaron por un evento aleatorio es lo que genera un error justamente aleatorio, es decir, algo que no es constante. Y la exactitud, ¿verdad? La miden, la clasificación con una fórmula, ¿verdad? Que es la sumatoria de la clasificación verdadera de la característica, del error constante y del error que es al azar, el aleatorio. Entonces, esto da pauta a que veamos la confiabilidad. La confiabilidad o fiabilidad, que es igual, la confiabilidad de un formulario, de una encuesta, se refiere al grado en que la escala produce resultados consistentes si se hacen mediciones repetitivas. Es decir, cuando estamos preguntando lo mismo y obtenemos, cuando hacemos una pregunta y la hacemos en diferentes ocasiones a las personas y obtenemos los mismos resultados, entonces es confiable. Obviamente a veces no vamos a obtener el mismo resultado y sigue siendo confiable. ¿En qué caso? Digamos que yo pregunto en este momento la edad, hoy, y si yo la pregunto el sábado otra vez, la edad de alguien, entonces alguien me dice hoy, mire, yo tengo 25 años, y el sábado me dice que tiene 26 años, ¿verdad? Ha cambiado la respuesta, pero no quiere decir que no sea confiable, sencillamente porque puede suceder que cumpla años mañana, pues, ¿verdad? Lo que sí ya no me hace confiable es que si la persona me dice hoy que tiene 25 años y el sábado me dice que tiene 28, o me dice, mire, no, hoy tengo 20, o sea, nadie va a pasar, ¿verdad? Ya esa respuesta no es consistente. Es un resultado no consistente, por lo tanto no es confiable, porque no estoy teniendo una misma respuesta coherente en el tiempo, por supuesto. Entonces, eso es la confiabilidad. Como veíamos antes, la confiabilidad puede ser de tres tipos, ¿verdad? Puede ser de un test-retest, puede ser de formas alternativas y de consistencia interna. Bueno, veamos cada una de ellas. Un test-retest es un método para evaluar la confiabilidad que se aplica a los encuestados en conjuntos éticos de reactivos en dos momentos diferentes, en condiciones tan equivalentes como sea posible. Bueno, ¿por qué se llama así? Esto es bien simple, miren. Lo que se hace con esto es, por ejemplo, yo paso hoy a ustedes una encuesta, les pido a ustedes, mis alumnos, miren, háganme un favor, respóndanme este formulario, son 10 preguntas, y se los hago en igual condiciones, estamos en línea, se los mando por correo, y ustedes me responden, y de momento me responden y me lo regresan por correo, a todo está bien, le dan su respuesta. Vengo yo y les paso de nuevo el mismo cuestionario el día sábado, o digamos la otra semana, ¿sí? La otra semana, miren, háganme un favor, respóndanme estas preguntas, y ustedes me las responden. Entonces, en iguales condiciones, por correo me lo responden y todo, siempre en línea, casi a la misma hora. Entonces yo espero tener los mismos resultados, ¿verdad? En ese momento lo que hago es un test-retest, que es pasar la encuesta en dos momentos diferentes, pero en condiciones tan equivalentes como sea posible, ¿sí? Entonces ahí comienzo a ver de que si hay algún cambio, pues ya voy perdiendo confiabilidad, ¿verdad? En los resultados. Está la confiabilidad de formas alternas, que es un enfoque para evaluar la confiabilidad que requiere que se construyan dos formas equivalentes de escala en los mismos encuestados, sean medidos en dos momentos diferentes. Por decirle algo, yo puedo preguntar hoy, sigo con un ejemplo sencillo, ¿verdad? Les pregunto la edad, ella me dice ahora 25 años. La siguiente semana yo le voy a preguntar, ya no digo qué edad tiene, tal vez para saber su edad, lo que en vez de preguntarle edad, digo en qué año nació. Digamos, si alguien es de 1995, la respuesta que me va a dar es, vea, ¿cuál es su edad? 25 años. O digo, ¿en qué año nació? 1995. Entonces va a tener 25 años. Entonces está bien, ¿verdad? Y se fijan, son formas equivalentes de hacer la pregunta, ¿verdad? De la escala, ¿verdad? Ocupé dos preguntas diferentes y el objetivo es obtener la misma respuesta, ¿verdad? Y fueron hechas en diferentes momentos a la misma persona. Entonces, esta es una confiabilidad de formas alternas, que es como que uno va buscando obtener la misma respuesta, preguntando lo mismo, pero de formas alternas. O inclusive puede ocupar escalas diferentes, ¿verdad? Pero que pregunten lo mismo. Después está la confiabilidad de consistencia interna, que es un método para evaluar la consistencia interna del conjunto de reactivos. Cuando varios reactivos son sumados
para obtener una clasificación total. Esto lo que hace es como ser más específico. O sea, hay una pregunta y uno dice ¿por qué? Entonces al final uno hace un cúmulo de ese por qué, ¿verdad? Y así es como uno obtiene una consistencia interna. Uno se da cuenta, uno lo que hace es indaga más de lo que se debe. Entonces ahí hay que ser como coherente, ¿verdad? Digamos, si a usted le preguntan, ¿le gusta el merengue? Sí, esa es la pregunta. Las siguientes preguntas, ¿cuáles pueden ser? O sea, ¿le gusta bailar? Digamos, sí, ¿verdad? ¿Le gusta bailar? ¿Qué? ¿Le gusta, qué, digamos, hacer ejercicio a través del baile? Entonces la persona va como siendo coherente, ¿verdad? Le dice que sí le gusta el merengue, sí le gusta bailar, sí va a fiestas, hace lo otro. Pero supóngase, usted le dice, no, fíjese que yo odio el merengue. Pero usted dice, sí, pero mire, pero sí no sabe cuánto me encanta bailar, que sí me gusta la música como que fuese bachata, que me gusta esto, que lo otro. Entonces dice, bueno, chico, es posible que si es una persona tan fiestera, ¿verdad? Y no le gusta el merengue, pues. O digamos después, no, fíjese que a mí yo realmente, yo lo que voy a una fiesta, pero me gusta escuchar a Beethoven, a Chopin, ¿verdad? A Vivaldi. Entonces, sí, no, es incoherente eso, ¿verdad? No hay una consistencia interna dentro de las preguntas, por lo tanto eso me hace no confiar en las respuestas que me están dando. Entonces así es como se mide la confiabilidad de consistencia interna y llevar una secuencia lógica de lo que se va preguntando para saber si realmente las personas me están dando respuestas confiables. Esto es como una secuencia, la división por mitades, ¿verdad? Entonces uno lo que hace es preguntas bien parecidas, ¿verdad? Hay 10 preguntas bien parecidas, los divido en dos grupos, ¿verdad? Y al final lo que hago es una correlación de las primeras 5 con las otras 5 y tienen que hacer un match. Entonces nos damos cuenta que efectivamente hay una confiabilidad en lo que me responde, ¿verdad? Si unas personas me están respondiendo, digamos, yo les hablo de aspectos que tienen que ver con la fe de las personas. Y me dice, sí, mire, yo siempre voy a iglesia, siempre voy a misa, siempre voy a los cultos, siempre leo la Biblia. Yo espero que las siguientes preguntas lleven una secuencia de que me describan a una persona con un buen actuar, pues. Pero me diga, no, fíjese que sí, yo todos los domingos voy a misa, todos los domingos voy al culto, siempre leo la Biblia, o siempre que hago tal cosa, o esto, lo otro, pero de repente en las últimas 4 preguntas, yo se me sí, pero mire, pero fíjese que la verdad que yo, de verdad, también hace poco he salido de marihuana, he estado robando, he hecho esto, he violado a las mujeres, he robado esto, aquello, no sé. ¿Cómo es posible que una persona que me dice que toda su vida ha sido un protestante o católico que se ejerce, me estaba diciendo que hace estas cosas? Pues no hay coherencia, ¿no? Debería haber un match entre unas preguntas y otras. Eso es lo que hace la división por mitades. Buscar que las preguntas en secuencia a través de la sumatoria total tengan coherencia entre ellas, que estén bien correlacionadas sus puntuaciones resultantes. Lo siguiente, miren, y esto es lo que vamos a hacer el sábado. Hay un índice que mide la confiabilidad o fiabilidad de una escala. Eso es el coeficiente de alfa, llamado el alfa de Cronbach. Se llama así por su autor, ¿verdad? El alfa de Cronbach. Que es un matemático de Estados Unidos, ¿verdad? Lee Joseph Cronbach. Entonces, él creó, y fíjense que esto es reciente, este alfa de Cronbach fue por los años 50, digo reciente, ¿verdad? Pero tal vez hace 60 años, de 70 años. Pero si ustedes se fijan, muchas cosas matemáticas son de hace 3 siglos, ¿verdad? En cambio, esto es reciente, pues digamos, época moderna, ¿verdad? Entonces, él propuso que uno puede medir la confiabilidad de consistencia interna a través de un índice que se llama el alfa de Cronbach. ¿Y qué fue lo que propuso Cronbach? Dice, mire, este índice lo menos que puede dar es 0 y lo más que puede dar es 1. Si el alfa de Cronbach le da 0, significa esto que la base de datos o la escala no es confiable, no es fiable. Mientras que si le da más cerca de 1, sí es fiable o confiable. Por lo tanto, el límite que está para aceptar la fiabilidad de una escala o base de datos es 0.8. Si está arriba de 0.8, 0.8 quiere decir que la base de datos es confiable.
y si está abajo de 0.8, la base de datos, ¿verdad?, tiende a perder confiabilidad hasta que llegue a cero. Entonces, dice, obviamente este número, niños, lo haremos en SPSS y lo da de un solo, ¿verdad? Es un índice, pues es un número que da ahí, no es cosa que va a irse degradando o no, ¿verdad? Ahí le da, ahí le dice, mire, alfa de Cronbach 0.8790, alfa de Cronbach 0.2430. Usted sabe que lo que va buscando es que dé más de 0.8. Algunos autores sugieren que estén buscando un valor que sea arriba de 0.6, 0.7 para que sea aceptado, ¿verdad? Habría que discutirlo, pues, pero la verdad es que entre más elevado es mejor. Y lo máximo que puede dar es 1. Si le da 1, es porque eso es totalmente confiable, ¿verdad? No hay ningún tipo de incoherencia en las respuestas, lo cual es difícil que le dé un número tan elevado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el sábado. Después de esto pasamos a la siguiente evaluación de una escala, que es bien importante, que es la validez, que es el grado en que las diferencias de las puntuaciones obtenidas de la escala reflejan diferencias verdaderas entre los objetos en las características medidas, más que los errores sistemáticos o los aleatorios. En español, ¿qué es la validez? La validez es que la escala cumpla con lo que fue hecho. Es decir, que las personas respondan precisamente el objetivo de la pregunta. Si yo quiero saber si una persona, su ocupación, entonces espero que la respuesta sea que empleado, profesional, estudiante. Entonces me está respondiendo lo que yo estoy preguntando. Entonces esa respuesta es válida. Yo le pregunto a la persona, ¿usted es Estado civil? Un ejemplo, y me dice 25 años. Entonces eso no es válido, ¿verdad? Porque no me está respondiendo lo que yo estoy preguntando. Entonces la validez es obtener, o sea, sería como dicen los americanos, what you see, what you get. Lo que ves es lo que obtienes. Si me preguntan edad, debo de responder edades. Si me preguntan estado civil, debo responder estado civil. Tan simple como es. Entonces, si la respuesta es coherente, entonces es válida. Y la coherencia la da, ¿verdad?, la pregunta, ¿verdad?, el constructo que estamos midiendo. La validez puede ser de tres tipos. Veamos, validez de contenido, ¿verdad?, llamada en ocasiones validez aparente, que consiste en una evaluación subjetiva pero sistemática de la representatividad del contenido de una escala para la tarea de una medición actual. La validez del contenido, básicamente lo que hace es que el investigador o alguien más examina si los reactivos de las escalas cubren adecuadamente todo el dominio del constructo que se está midiendo. Sencillamente es ver que precisamente para lo que fue hecho el cuestionario es lo que estamos en realidad obteniendo. Y lo mejor es que el contenido debe ser coherente, ¿verdad? No es posible, por decir algo, no vamos a estar nosotros formulando y vamos a pasar en una zona rural del país un cuestionario que vaya, digamos, una parte va en inglés, otra parte va en alemán, otra parte va en francés, y le dejamos a la persona que haga la encuesta, ¿verdad? Entonces, en ese momento estamos irrumpiendo el contenido. La validez del contenido, ¿verdad?, no se va a aplicar, porque posiblemente las personas ni siquiera sepan español, pues. Entonces se refiere justamente a eso, a la validez del el contenido. Dice que dada su naturaleza subjetiva, la validez del contenido por sí sola no es suficiente para medir la validez de una escala, aunque ayuda en la interpretación en el sentido común de las clasificaciones de la escala. Mediante el examen de validez de criterios se obtiene una evaluación un poco más formal. Entonces, está la siguiente, la validez del criterio. Aquella de contenido, ¿cuál es la de criterio? Examina si la escala de medición desempeña, según lo esperado, en relación con las otras variables seleccionadas como criterios significativos. Si se acuerdan de la teoría que les acabo de mostrar, la validez del criterio se emana en tres, ¿verdad? Que es la concurrente, está la validez de convergente, discriminante y monológica.
Bueno, en realidad esta es la del constructo. Lo que pasa es que cuando llegamos a aceptar la validez del criterio, automáticamente nos pasamos a la validez del constructo, que es la que se viene. Les explico brevemente qué es este rollo de la validez del criterio, para que tenga coherencia lo que estoy haciendo. En la validez del criterio se basa en respetar la respuesta que nos están dando. No necesariamente el que una persona diga una opinión y la otra no esté dando otra opinión significa que van a ser opiniones buenas y malas, sino que, como dice acá, mire, esperando una relación con las otras variables seleccionadas como criterios significativos. Muchas veces nosotros, con el objetivo de determinar o de hacer un sesgo intencional, estamos preguntando algo que sabemos que a las personas, ¿verdad?, les va a causar una mala opinión, y sin embargo lo preguntamos. Entonces debería de haber como una relación, dice acá, mire, una relación con las variables seleccionadas como criterios significativos. Es decir, que debemos de expresar en algunos casos, en algunas escalas, en que la respuesta no es ni buena ni mala, es sencillamente la opinión de las personas, es el criterio de las personas. De esa manera estamos llegando a definir la validez del criterio. Entonces, cuando tenemos esto bien definido, miren, es importante formular la validez del constructo. Recuerden que el constructo es lo que estamos midiendo. Recuerden que lo que medimos no es a las personas, sino que medimos su preferencia, su gusto, su opinión, ¿verdad? Entonces se refiere a la cuestión de qué constructo o qué características se mide la escala. Obviamente, si por ejemplo, si nos han llevado a un culto evangélico y comenzamos a preguntar sobre la fe de ellos, pues, y después nos vamos a una iglesia católica y preguntamos, posiblemente las personas evangélicas, ¿verdad?, no apoyen o se muestran reacios de aspectos como la Santísima Trinidad, ¿verdad? ¿Sí? Tal vez ya, o dar aspectos de la Virgen María y esas cosas, ellos como que no creen mucho en eso, ¿verdad? Mientras que los católicos sí, ¿verdad? Ellos definitivamente, hablar de la Virgen, ¿verdad? Hay algunos que se confunden, ¿verdad?, y la anteponen ante Dios, ante Jesús, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones hacen que muchas veces el constructo tome un sentido figurado, ya que para algunos puede estar bien, para otros puede estar mal, pero en esencia es la opinión de cada quien. Entonces es ahí donde decía que están las tres divisiones de la validez del constructo, que puede ser convergente, eso es per se, ¿verdad? ¿Por qué es convergente? Porque mide el grado en que las escalas se correlacionan positivamente con otras medidas del constructo. ¿Qué significa eso? Que cuando uno hace un formulario de unas 10 preguntas, por decir algo, y entonces lo que hacemos es que medimos correlaciones de las respuestas. Las correlaciones es qué tan asociadas estén una respuesta con la otra. Y lo que buscamos es que las respuestas sean convergentes, o sea, que se relacionen, ¿sí? Entonces, cuando eso se logra es porque vamos encaminados a que la escala es válida, porque estamos obteniendo para lo que fue hecha. Cuando es convergente, también está lo contrario, miren, que evalúa el grado en que una medida no se correlaciona con otras, ¿verdad? Posiblemente, si nosotros queremos hacer un match entre un Likert con un diferencial semántico, nos damos cuenta que puede haber ciertas diferencias, pues, pero es por la misma naturaleza de las preguntas. Entonces, discriminantes, ¿por qué? Porque las preguntas entre ellas se están disociando. Significa eso que las respuestas van a ser iguales, pues. Entonces dice que no se relacionan con otros constructos, ¿verdad?, con otras preguntas, ¿verdad?, que es lo que estamos midiendo, ¿sí? Y lo cual hace que se genere una diferencia dentro de la respuesta, aunque no quiere decir que estén malas, ¿verdad? Insisto, sencillamente estamos haciendo mal nuestra escala, por lo tanto carece de validez porque no obtenemos para lo que fue hecha. Y la última está la validez nomológica. ¿Qué es este rollo de una validez nomológica? Dice que evalúa la relación entre constructos teóricos
y lo que busca es confirmar correlaciones significativas, o sea, importantes, ¿verdad?, entre los constructos según lo pronosticado por la teoría. Muchas veces uno debe de enfocar la pregunta sabiendo que vamos a tener una respuesta lógica, ¿verdad? Entonces, cuando eso no se da, es porque estamos rompiendo la validez nomológica. ¿A qué me refiero con lo pronosticado? Posiblemente si nosotros preguntamos lo que les mencioné en ese momento, el criterio que tengan las personas de la pobreza en una zona rural, ¿verdad? Ellos van a tener mucho más opinión que una persona que un citadino, ¿sí? Entonces ya uno sabe de que si pasamos una encuesta y hablamos de índices, tal vez no índices, hablamos de conceptos de pobreza, de lo que es vivir uno con $2 al día, es muy diferente a que lo pasemos, ¿verdad?, en una zona aquí que exclusiva, pues, que viven con mucho más. Entonces uno se puede anticipar a las respuestas o sabiendo que llevan un camino, ¿verdad? Entonces cuando uno hace esas preguntas en una zona donde uno sabe que le van a responder y nos están respondiendo algo diferente, entonces eso no es válido nomológicamente. Debe de haber una respuesta coherente dependiendo del sector en que estamos enfocando la respuesta. Es por eso que muchas veces uno en la validez de criterio, ¿verdad? Como les decía, es opinión de cada quien. Tiene mucho que ver ahí la parte de los en esta, miren. Tiene mucho que ver de criterio, para dejar bien claro esto, las características demográficas y psicográficas de las personas, ¿sí? Como es un criterio, ¿verdad? Recuerden que como característica demográfica podemos tratar edades, género, la profesión de alguien, la religión, inclusive la orientación sexual de alguien es una característica demográfica. Y como característica psicográfica, ¿verdad?, como es criterio de personas, tiene que ver con la personalidad de alguien, con los valores, con el estilo de vida, con las actitudes. Entonces esto va fuertemente relacionado con la validez nomológica, ¿verdad?, que uno se puede anticipar a las respuestas que vamos a obtener. Después está, ya lo último, miren, la capacidad de generalización, que es el grado en que las observaciones que se cuentan son aplicables a un universo. Es decir, que aquí lo que están buscando es que al final hay investigaciones en que nos dicen justamente lo que estamos buscando, pero no nos dicen por qué. El ejemplo clásico, ya vamos a entrar en una etapa de campaña política, nos dicen, mire, tal partido tiene, ¿verdad?, lo que les mencioné en ese momento, tiene tanto grado tal porcentaje de preferencia, ¿verdad? Dicen posiblemente el partido que gane va a ser pero no dicen por qué. Únicamente nos dicen que es porque es el votado, ¿verdad? Nos dijeron partido, pero no estamos viendo por qué, ¿verdad? Y en todo caso no vemos por qué X partido fue el menos votado, ¿verdad? Aunque uno lo intuye, pues, pero sencillamente uno debe tener para hacer una evaluación, esa capacidad de generalización. Entonces, dependiendo de la encuesta, de la investigación, ¿verdad? En este caso les mencionaba, si queremos saber las preferencias de un partido político o de quién va a pronosticar quién va a ganar una elección para alcalde, diputados, de presidente, entonces con una generalización uno basa en eso, ¿verdad? Sin saber por qué, lo que nos interesa es por qué partido las personas van a votar. Esto se refiere a eso, a la capacidad, ¿verdad?, que es el conjunto de condiciones de medición sobre las cuales el investigador desea generalizar, ¿verdad?, constituyendo lo que constituye el universo de la generalización como tal. Después está la elección técnica del escalamiento. Esto está en el libro y les invito a que lo lean, ¿verdad? Hay algunas escalas derivadas de forma matemática. También invito a que lean eso. No voy a aclararme tanto en esto. Está que uno puede hacer escalas para mediciones, esto sí es importante, miren, uno hace escalas para mediciones internacionales. Va a decir como ustedes que van a hacer una investigación conmigo
investigación básica, hasta puede ser tácita y posiblemente como está en internet, ¿verdad? Lo pueden leer cualquier persona que hable español y el criterio que tenga un salvadoreño es muy diferente al criterio que tiene un boliviano, al que tiene un chileno, al que tiene un mexicano. Inclusive, no vayamos tan lejos, el criterio de un salvadoreño difiere mucho de un chapín. No digamos de los amigos ticos, ¿verdad? Que es un poco más elevado su criterio. Entonces uno lo que hace ocupa escalas multiculturales, ¿verdad? Para que se evite el sesgo cultural. Y las escalas multiculturales es tropicalizar todo lo que hemos hecho. ¿Verdad? Es como cuando, si ustedes, hay una película, por ejemplo, X película, y la lanzan a nivel mundial, pues, y van a hacer el doblaje. Entonces lo que buscan es un doblaje neutral, ¿verdad? Que un doblaje, porque a veces uno que se siente no identificado con una película que están hablando palabras y son en español, ¿verdad? Que uno ni entiende, pues. O no sé si les ha pasado. En mi caso yo odio, bueno, a pesar que no veo películas mucho, pues, porque solo se produce basura para mí, en su mayoría, a menos lo que se consume aquí, ¿verdad? Pero a veces vienen películas con doblaje y es un doblaje en castellano, español el español de España que le dicen. Pero eso es horrible ver eso, pues. No es como ver un doblaje que se hace tal vez en México, aquí en El Salvador, hay un estudio, bla, 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 que hace doblajes, que es buenísimo. Es un doblaje neutral, que ni para un chapín, ni para un guanaco, ni para un tico, ni para un boliviano, ni para un chileno, ¿verdad? Ni para un argentino, lo siente mal, porque está tropicalizado, ¿verdad? Pues en eso es una investigación, ¿verdad?, internacional, ¿verdad?, que se utilizan escalas multiculturales, y son estas mismas escalas, pero tropicalizadas. Después lo que ya siempre lo con ustedes, la ética, ¿verdad? Tengan mucho cuidado, pues, que ya hablamos sobre esto, que en este tipo de investigaciones se presta mucho para que usted irrumpa la ética. Recuerde que si usted irrumpe la ética, puede votar un producto, lo puede enaltecer, ¿verdad? Lo mejor es ser realista y hacerle ver de entrada a uno al cliente, decirle, mira, voy a hacer una encuesta y aquí usted se va a someter a la opinión pública, a la opinión de sus clientes. Entonces, como pueda que se lo hagan leña, como pueda que, ¿verdad?, enaltezcan su producto, o su almacén o su marca, ¿verdad? Entonces, la ética se presta para ello, ¿verdad? Porque si usted perfectamente le puede dar mentira a su cliente, ¿verdad? No, mire, fíjese que el 95% o el famoso el 3%, ¿verdad? Ustedes ya saben por qué lo digo, está en contra de su producto, pues. Entonces, muchas veces la ética se presta para ello, ¿verdad? O peor aún, cuando hay dádivas de por medio, ¿verdad? Cuando llega el famoso maletín negro a su escritorio para que su encuesta, ¿verdad?, vote la competencia o borre del mapa al producto nuevo que quieren generarle. Así hay que tener mucho cuidado con la parte de la ética. Entonces llegamos hasta acá. Espero verlos el sábado. Esta vez, pues, me disculpan por la situación que se dio anómala de la clase de este día, ¿verdad? Y sin embargo, aquí les queda constancia de que sí, la clase se dio dada. Gracias y pórtense bien. Hasta luego.